A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches casi. Muchísimas gracias por su sintonía y bienvenidos a un programa más de Ciudad Capital. Este es un espacio en donde conversamos de las cosas importantes para la ciudad, también para el país y también lo que nos interesa a los ciudadanos. Así que este es un espacio donde vamos a poner en discusión los problemas de Quito, pero también las propuestas. Lo más importante, las propuestas para Quito. Es un espacio de conversación, de derecho de ciudad, de gobernabilidad y participación ciudadana. Quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter Jessica Jaramillo, en Facebook Jessica Jaramillo, y pueden mirar nuestra agenda de ciudad en nuestra página web www.ciudadcapital.es. También debemos recordarles que tienen a la mano en YouTube Telesucesos HD, en donde se retransmite este programa. Antes de empezar con nuestro invitado, quiero darle la bienvenida a Freddy Lobato. Quiero conversar con ustedes, que es una persona que ha venido haciendo activismo durante muchísimos años. Él es activista e integrante de la organización Diálogo Diverso. Ha tenido muchísima experiencia en programas, en proyectos, pero también en el ámbito municipal. Así que hoy vamos a hablar de un tema que es interesantísimo, importante y que tiene que ver con los derechos de las personas, que es la igualdad y la no discriminación a personas de la comunidad LGBTI. Y a propósito de nuestra visión de derechos de ciudad, donde está incorporado también esta temática, es necesario decir algo que nosotros hemos planteado permanentemente: construir ciudades libres de toda discriminación. Freddy, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ¿cómo empezamos a construir ciudades libres de discriminación? Cuéntame. Buenos días, muchas gracias Jessica. Un gusto estar aquí en Telesucesos y en Ciudad Capital. Bueno, pues, ¿cómo construir una ciudad que no sea discriminadora, que sea inclusiva, con igualdad de oportunidades y segura para las poblaciones LGBTI? Sin duda es generando una política pública desde el gobierno seccional, desde el gobierno que rige a la ciudad, es decir, el municipio. ¿No es cierto? Para que nos entienda la gente que nos mira y nos escucha, ¿qué es una política pública? Bueno, tenemos nosotros como país, como Estado, como ciudad, ya leyes y normativas que rigen y norman nuestras actividades y nuestros derechos, ¿no es cierto? Nos protegen. Pero nosotros sabemos que la aplicación de estas no siempre se la da. Entonces, es importante generar una política pública que establezca que el municipio aterrice todo lo que está en la normativa para que la institucionalidad misma, en este caso el gobierno seccional, transversalice muchos temas, como en el caso de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, y no se generen, digamos, actitudes ni comportamientos institucionalizados de discriminación. Y esto puede implicar que, por ejemplo, si la ley dice todos somos iguales, no se puede discriminar, el municipio establezca una política pública que sensibilice, por ejemplo, a los funcionarios municipales para informarse y saber de qué se tratan los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. Porque nosotros somos un grupo, por así decirlo, vulnerable, porque somos históricamente discriminados en la sociedad. Entonces hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios, muchos tabúes respecto a las personas LGBTIQ+. Entonces esta discriminación histórica e institucionalizada implica que, digamos, una persona trans no pueda recibir una atención médica quizá en los servicios de atención municipal, de salud, sean expulsadas de los sistemas educativos que tiene, por ejemplo, en este caso en la ciudad de Quito, el mismo municipio, y no pueda recibir educación
educación. ¿Por qué? Por los prejuicios mismos que se dan. Entonces, el que los funcionarios públicos puedan ser sensibilizados e informados de esto va a implicar de que no va a haber esta discriminación que les obliga a abandonar el sistema educativo, a no recibir atención adecuada en salud, a no recibir quizá una, digamos, atención o una relación directa con el municipio, para lo que hay mecanismos como la silla vacía, para denunciar actos de discriminación en el espacio público, en el servicio de transporte, en lugares de ocio, como por ejemplo en restaurantes, en discotecas, donde puedan ser agredidos, podamos ser agredidos y expulsados. Claro, etcétera, lo que ¿no? pasó en Guayaquil hace un tiempo, ¿no? Hace unas semanas apenas, en Guayaquil una pareja fue desalojada de un restaurante por esta condición. Es decir, ese tipo de normativas sí puede incluirlas el municipio de Quito, en este caso, para evitar este tipo de discriminación. Sí, además las políticas públicas por lo general suelen no ser estacionarias solamente a un periodo de una administración gobierno, municipal, claro. sino de que pueden ser permanentes, y esto obviamente beneficia sobre todo a los grupos que somos excluidos. Pero además, bueno, las políticas públicas pueden ser muy abiertas para muchos temas, pero para el tema de LGBTIQ+, sí es clave. Así es. Mira, y te preguntaba qué tipo de violaciones de derechos humanos por lo general están expuestas las personas LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando no nos ponemos en los zapatos de los otros, quienes no estamos en esa condición, a lo mejor pensamos que no pasa nada y que todo está bien, pero ¿cuáles son ese tipo de violaciones de derechos humanos a los que pueden estar expuestos? Bueno, como te decía, si hay una discriminación que es histórica y además institucionalizada, esto implica que desde el hogar mismo se enseña a discriminar a los hijos, bajo estas reglas también que son muy tradicionales de qué es de los roles de género. Entonces, desde que tú dices que el niño debe vestir de determinada forma o un color tiene que identificar a un niño y no a una niña, y viceversa, y sobre todo a los niños, ¿no? Ahí hay mucho sesgo machista, patriarcal, entonces eso deriva con el tiempo en una postura patriarcalista y machista en nuestra sociedad. Que rechazo a lo diferente. Y que rechaza lo diferente, pero además también de misoginia, ¿no es cierto? Es decir, y las poblaciones LGBTIQ+ son tachadas de ser fuera de la norma hetero, ¿no es cierto? Entonces, un hombre que no se vista como hombre, que no tenga comportamientos, o que mismo tenga gustos que no sean los de un hombre hetero. No les gusten las muñecas, que les guste... Claro, que le guste, que no le guste jugar a la pelota, que no le guste jugar a los carritos, etcétera. Entonces, todo eso implica esta discriminación, prejuicios y estigmas que se traducen luego en que, por ejemplo, en el Estado, como te decía, se niega atención médica, habíamos sido incluso anteriormente penalizados hasta el año 97, o sea, la homosexualidad estaba penalizada en nuestro país. Así es. Entonces, podíamos estar presos. Yo mismo estuve preso en algún momento por ser homosexual. Entonces, este tipo de hechos ya no se dan, pero aún así existe todavía socialmente mucha discriminación. O sea, avanzamos en la legalidad, digamos, en la conquista de derechos hacia lo legal, pero nos falta avanzar hacia esa condición social de aceptación, de convivencia, de no discriminación, que es bastante difícil, ¿no? Porque lo que hay que cambiar es los comportamientos de las personas, de la sociedad, y eso tiene su tiempo. Sí, y digamos que los primeros hechos históricos, no solo en nuestro país, sino a nivel global, respecto a mirar de otra forma sobre esto, a luchar por los derechos, vienen desde los años 70, ¿no? Finales de los 60, y las Naciones Unidas recién en el año 90 determinó que no había ninguna patología en ser homosexual, ¿no es cierto? Entonces incluso el 17 de mayo se la declara como el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia y contra todas las fobias a las diversidades sexuales, porque además no es solamente un tema de orientación sexual, sino también de identidad de género. De identidad de género. Eso es lo que somos justamente las poblaciones de LGBTIQ+, ¿no? Y el tema trans, yo lo he visto y también tengo algunos amigos que están en esta condición, es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo porque es una identidad diferente a lo que te dice la cédula en muchas de las ocasiones, ¿no? Sí, obviamente, y la confusión que había respecto a este tipo de diversidad en cuanto a lo que es la expresión de género, identidad de género y orientación sexual, pues ha generado muchos debates ahora que no es solamente un tema de derechos o de inclusión, sino también está ya involucrado en lo que es la política, ¿no es cierto? Es decir, en el tema de buscar que las leyes que las hacen los políticos, que las establece el Estado, pues no marginen, no siga penalizando, no se esté generando todavía una exclusión.
Y sin embargo de eso, a propósito de las políticas, lo que te quiero contar es que hay todavía casos de denuncias porque esas creencias absurdas respecto al tema de la diversidad ha generado de que, por ejemplo, y por la ignorancia, muchos padres sometan a sus hijos a estos centros de terapias de reconversión, que también son disfrazados de centros de desintoxicación. Entonces se confunde el tema de la orientación sexual e identidad de género como que fuera un vicio, y hay chicos y chicas, niños, niñas, adolescentes que son secuestrados prácticamente por sus padres y sometidos violentamente en estos centros por pseudoterapeutas, pseudoprofesionales de la psicología, y son obligados digamos, a querer transformarse o convertir su orientación sexual, sus gustos sexuales, su identidad de género, ¿no? De forma violenta. Y ahí sí puede hacer algo el municipio, ¿no? Las municipios sí pueden, sí. Sí, digamos, nosotros como activistas, como activismo en general, lo que buscamos ya, porque justamente luchamos hace algunos años porque se generen ordenanzas de inclusión LGBTIQ+, pero lo ideal también es que dentro de la política pública pueda estar y que se declara a la ciudad de Quito como libre de estos espacios o entidades que son de tortura. Claro, ¿cierto? Prácticamente de tortura, como hay. Entonces, y lamentablemente hay una visión siempre religiosa atrás de estas entidades, porque obviamente la Iglesia es una de las que más ha proferido el tema de la discriminación y prejuicio hacia las personas LGBTIQ+. Claro, ahora es importante señalar que estamos ya en la semana del orgullo, y te quería preguntar cómo vamos a llevar después de la pandemia, después de todo lo que ha vivido la humanidad en estos últimos años, ¿cómo es retomar nuevamente el desfile? Bueno, en efecto, el último desfile o marcha que hubo en nuestra ciudad fue en 2019, y no ha habido estos 3 últimos años, entonces ya fue este día sábado 30, que además se lo postergó porque era era en el mes de junio, no recuerdo el día, pero era el orgullo siempre es el 28. El 28, ajá. Pero lo que siempre queremos coincidir es que sea un día sábado para que podamos marchar, y bueno, porque el hecho es que la gente trabaja, entonces el tema es que haya mayor concentración de gente, incluso hay gente que viene de otras ciudades, ajá, ¿no es cierto? Entonces, como hubo un cambio de ruta, algunos éramos escépticos porque siempre se había marchado por una zona que era muy identificada con los espacios de LGBTQ+, pero ahora se lo hace en la Carolina, y realmente fue increíble la cantidad de gente que desfiló, marchó en 2019, perdón, pero ahora creemos que después de 2 años de pandemia, de encierro, en donde incluso se dieron algunas denuncias de violencia porque muchas personas LGBTI tuvieron que regresar a sus casas porque quedaron sin trabajo, o porque les tocó estar en confinamiento con su familia, si es que tienen que estudiar o salir, y de ahí salir del armario, o que tengan que convivir nuevamente con su familia que les violentaba. Eso fue algo terrible, pues hubo casos de violencia o de crímenes también, ¿no? Claro, así es. La población trans es la más vulnerable, ¿no? Y creo que es importante señalarlo así. En el informe que ustedes presentaron como Diálogo Diverso, se señala que el 50% de la población encuestada dijo haber sufrido algún tipo de exclusión, discriminación o violencia. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos, ya no desde los espacios municipales, desde la autoridad, sino desde nuestras vivencias, desde nuestro comportamiento, desde cómo contribuimos los ciudadanos comunes y silvestres, decimos normalmente, a evitar este tipo de actitudes? Bueno, hay algo importante ahí, obviamente la visibilidad que tiene y da el activismo a la causa y a la lucha ha fomentado que de alguna forma este tema se ponga en la mesa de discusión, ¿cierto? Es clave que los actores públicos, sobre todo los políticos, y en eso es en lo que yo estoy ahora empeñado mucho como activista, trabajen este tema ya desde las leyes, pero además, como te refería, desde las políticas. Si es que un gobierno, un estado o un actor político fomenta un discurso que sea inclusivo, de que no sea discriminatorio, pero además que para hacerlo tiene que estar informado y sensibilizado, ¿no es cierto? Y además aplica políticas desde el gobierno, desde donde le toque trabajar, a favor de la inclusión o la no exclusión, y sobre todo en temas de educación. Desde la educación nosotros tenemos que trabajar mucho para que los niños, los adolescentes, los jóvenes que después estudian en el campo educativo se vaya eliminando estos sesgos de discriminación, donde no se tacha a la persona diferente, o incluso en la política ya que tú ves cuando se viene una campaña electoral,
que es algo que viene desde la escuela, ¿no? Cuando quieres denostar o denigrar al opuesto, a tu rival, le vas a tachar como homosexual, como marica, etcétera, ¿no es cierto? Para generar un sesgo de sospecha, para simplemente anularlo. Entonces, este tipo de pensamiento debe ser superado justamente desde la escuela, porque en la escuela los niños acentúan eso que muchas veces viene también desde el hogar. Entonces, ojalá hiciéramos lo mismo con la corrupción, ¿no? Que logremos tachar ahí sí. Por supuesto, en la escuela todas esas cosas vienen cuando tú dejas pasar. Claro, entonces, y el que hace de la vista gorda o mira para un lado, o no se sanciona también como algo que debe ser cuestionado. Entonces la gente lo normaliza. Entonces, esas actitudes que son machistas en sí, vienen desde el sistema educativo, desde el hogar. Entonces todo eso debe cambiar. Sin embargo, yo soy optimista en el sentido de que la realidad que se vivía hace 30, 40 años atrás, ya no es la misma de ahora. Así es. El Internet ha hecho un cambio fenomenal, una revolución increíble, digamos, porque no hay también ese carácter de censura en ese tipo de medios de comunicación o de información, que son las redes sociales o las páginas web, donde tú buscas información. Entonces, claro, hay estadísticas que a veces te generan como curiosidad, inquietud, cuando dices que es uno de los índices de búsqueda más grandes que ha tenido Google en muchos sectores, ha sido justamente el de ver información que tenga que ver con diversidad de género, con sexualidad, con ese tema incluso de conocer gente, ¿no? Cuando comenzó el Internet a crecer, era uno de los factores más altos, y hasta ahora de hecho lo es, ¿no es cierto? Entonces, en sociedades que han sido súper cerradas, súper conservadoras, este era uno de los motores de búsqueda más fuertes. Entonces eso quiere decir que la represión que se ha dado respecto a este tema, y gracias al Internet, se ha ido derribando, ¿no es cierto? Entonces los jóvenes ahora tienen información de primera mano, se informan mejor y están empoderados. Entonces, yo mismo, que ya a mis 26 años salí del closet bastante tarde, como comunicador me di cuenta de la importancia que la comunicación podía generar en aquello. Entonces, cuando ya comencé a hacer activismo, pues los que más me contactaban para buscarme como fuente de información eran mis compañeros periodistas. Entonces, eso fue importante porque además los medios, de alguna forma, buscaban ya no solamente informar desde un enfoque de espectáculo o sensacionalista, y de polémica, que de hecho todavía hay en eso, pero al menos teníamos un canal abierto para poder hablar, ¿no? Y denunciar y criticar y demandar derechos. Así es. ¿Qué están haciendo instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo para poder promocionar o mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+? Bueno, eso también es uno de los factores importantes y claves de nuestra sociedad, en la estructura de nuestro Estado, el que hay una instituciones o institucionalidad que está también enfocada a velar por estos derechos, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene sus agentes internos para tratar temas de denuncias, de casos de discriminación, y obviamente gestionarlos ante las entidades que son claves, ¿no? Entonces, incluso desde la Constitución de 2008 se abrió otra defensoría que también tiene que ver para atender este tipo de temas, especializados, ¿no? Pero además, ¿qué es lo clave ahí en cuanto a si fuera la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública o la Fiscalía, y después por extensión la misma justicia, es decir, los jueces, el que para tratar estos casos tienen que también ser sensibilizados, ¿no? O sea, los actores públicos en sí deben tener mucha sensibilización en tantos temas, como el tema de género, de equidad de género, para que también no haya ese sesgo de homofobia el rato de determinar una sentencia, para tratar casos que no terminen revictimizando a las personas que son vulnerables o victimadas por casos de discriminación, prejuicio o de violencia doméstica, intrafamiliar, el sistema educativo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Porque eso también es parte de todo este proceso de transformar todo este sistema violento, ¿no? Tú has visto en el caso de género, hay sentencias que han terminado atacando a la víctima misma, que es o fiscales que revictimizan. O sea, yo te digo, como ahí sí tenemos algo de experiencia y en temas de violencia de género, muchas de las veces las abogadas que patrocinamos este tipo de casos decimos, no, la revictimización no puede darse, pero el fiscal muchas de las veces, por falta de sensibilidad, por falta de preparación o de conocimiento de la propia ley, dice, no, le delego a que le tome la versión de la chica que fue violentada o del chico que fue violentado a la gente de la policía, cuando lo que dice la norma es que tienes que hacer un testimonio anticipado de la víctima para garantizar, y además que eso va a tener una fuerza y un peso en el proceso judicial diferente, ¿no? Pero eso es una forma de revictimizar.
Entonces, claro, el desconocimiento y también la falta de sensibilidad al respecto hace que los operadores de justicia cada vez sean operadores mucho más duros contra las propias víctimas, ¿no? O sea, en el caso de la lucha LGBTI o de los temas de LGBTIQ+, es que las personas, los actores de la justicia, del sistema judicial, pues sigan protocolos adecuados también para esto, para que, digamos, se tipifique incluso, porque ya hay normas al respecto, herramientas legales, que cuando hay un crimen, un asesinato, un acto de violencia, de exclusión, y hasta los más leves, por así decirlo, que se dio una expulsión de un colegio, una expulsión de un trabajo por homofobia o transfobia, esto puede ser tipificado como un delito de odio. Entonces, cuando se han dado casos más graves, como por ejemplo asesinatos o crímenes, no hay eso. Se lo cree que a veces son temas pasionales o un acto de violencia doméstica, cuando es realmente un tema de delito de odio. Entonces, eso ya tiene su sanción incluso, ¿no? De acuerdo a la misma ley que ya está vigente. Pero es muy poco, los casos que tenemos no ya hay registro. Casi no hay, o sea, no es muy poco. No se atreven a hacerlo. Yo, y en esta parte ya casi final de nuestro programa, quiero que Freddy nos cuente un poquito más de quién es Freddy Lobato. Es decir, más allá de su activismo, de lo que has hecho hacia afuera, ¿quién es como persona, como ser humano? ¿Cómo terminaste enrolado en todo este proceso? Bueno, yo soy comunicador social, hice una maestría en ciencia política en Brasil, me gradué aquí en la Central, y ya en mi trabajo como reportero de televisión, que fui durante algunos años en Canal TC Televisión, en algún momento me tocó hacer la cobertura del proceso de despenalización que hacían los activistas nacientes de esa época. Y eso justamente vino con esto de que te comenté, que yo me cogieron preso por ser gay, por estar con un amigo. Entonces yo dije, nunca más quiero que me pase estas cosas, porque fui violentado en el CDP, o sea, los policías me toletearon, me ofendieron, me insultaron, y además como yo era un personaje de televisión, una persona que trabaja en televisión, me conocían. Claro. Entonces es como que me amenazaban con que por ser periodista y además marica o maricón, como ellos me decían, esto podía a mí desdeñarme, pero la verdad nunca me sentí mal por eso. Lo que sí sentía era mucha rabia, y eso me ayudó a mí a empoderarme, a que no quería que esas cosas sigan pasando. Entonces, desde mi trinchera como comunicador y después de haber aprendido ciencia política también, entonces decidí que las cosas tenían que ir por otro rumbo para fomentar una visibilidad mucho más potente y además cambiar. Ahora estoy dedicado a un proyecto que tiene que ver con la promoción de la participación política de personas LGBTIQ+ en nuestro país, porque eso también nos va a ayudar a que las personas LGBTIQ visibles puedan ser electas, o si son autoridades en el ámbito público, pues puedan incidir en cambiar estructuras o una visión que sea heteropatriarcal y además muy machista, ¿no? Y misógina también. Muchísimas gracias, Freddy. Como siempre, el tiempo nos queda corto, pero decirles que estamos comprometidos con construir esto que nosotros llamamos ciudades libres de violencia y libres de discriminación. Así que mucha fuerza para quienes son parte de la comunidad LGBTIQ+, y también cuenten siempre con este espacio como un espacio abierto para poder discutir sobre estos temas, proponer y debatir sobre eso que nos interesa a todos y todas. Muchísimas gracias y tengan ustedes una excelente semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.